Cuando las cosas no son como esperamos que sean, generalmente culpamos a alguien más. Y en el peor de los casos, culpamos a Dios. Si las cosas no resultan como nosotros queremos, terminamos culpando a Dios porque las cosas no son como queremos. Porque no tenemos lo que queremos, porque no conseguimos lo que queremos, porque no recibimos lo que queremos o lo que estamos anhelando desde hace mucho tiempo. Y sabe una cosa, yo encuentro en la Biblia un pasaje que seguramente usted ha leído ya. En algunas otras ocasiones hemos hablado de él cuando David enfrenta a Goliat. Hoy no voy a hablar de David enfrentando a Goliat. Pero encontramos en esta historia que David llega por otras razones al campo de batalla. Llega al campamento de los israelitas porque su padre lo mandó. David quería ir a la batalla, pero era muy joven para ir. Era un pequeño entre 15 y 16 años. Algunos dicen que tenía 13 años. Pero independientemente de la edad, era muy joven. Y al ser tan joven, David no había sido tomado en cuenta para ir a la batalla. Pero él era un hombre dispuesto, un jovencito, un muchacho dispuesto a pelear. Él sabía hacerlo. Y su papá, que estaba preocupado por sus otros hermanos, toma a David y le hace un encargo y le dice: ve a buscar a tus hermanos, llévales un poco de queso, un poco de pan y ve cómo están y tráeme noticias de ellos. Ya llevaban 40 días en el campo de batalla y nada se sabía del ejército de Israel. Y no sabía nada porque del otro lado estaban los filisteos. Los filisteos eran enemigos de Israel, de la nación de Israel. Y entonces siempre había una guerra entre ellos. Pero en esta ocasión, los filisteos tenían un gigante, un hombre de más de 3 metros de altura, más alto que la casa. Más de 3 metros de altura, que era un valiente guerrero, tosco quizás para caminar, fortachón, torpe para caminar, pero guerrero al fin. Armado con una armadura impresionante, muy grande sus armas, muy grande su armadura, muy grande él. Y todas las noches y todas las tardes salía y asustaba a la nación de Israel. Y les decía: ¿para qué nos matamos todos? Nada más mándenme un guerrero. Mándenme uno que pelee contra mí. Y si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si su guerrero gana, nosotros seremos sus esclavos. Y los asustaba y los maldecía y les gritaba. Y imagínense un gigante gritando: ¡Ey, salgan ya, peleen, cobardes! Y nadie salía. Ni el mismo rey Saúl, que era el más alto de todos en Israel, ni el mismo rey Saúl se atrevía a salir a pelear. Porque nada más de verlo, pues ya daba miedo. Y yo creo que en muchas ocasiones enfrentamos gigantes. Enfrentamos gigantes en nuestras vidas que nos dice: no puedes. No puedes, de esta no vas a salir, de esta no te vas a librar. Te has librado de muchas, pero de esta no te libras. No tienes oportunidad, no tienes con qué defenderte, no tienes argumentos, no tienes preparación, no tienes dinero, no tienes salud. Y el diablo, estos gigantes se levantan. El diablo, sus enemigos, nuestros enemigos, esas potestades, esos principados que pelean contra nosotros siempre de parte de Satanás, siempre están diciendo: no puedes, no vas a salir adelante, no te vas a librar de esto. Y yo por algún tiempo creí que el único gigante que venció David o que vencieron los israelitas fue Goliat. Yo creí que era el único gigante en la Biblia que había peleado contra Israel y que David había vencido, pero en realidad hay otros gigantes. Y alguna vez le platiqué, cuando le hablé de David que enfrentó a Goliat. David enfrenta a Goliat y lo vence, lo derriba y lo vence. Acaba con Goliat y solamente llevaba unas piedras en su morralito de pastor y una honda y un palo que usaba como cayado, como pastor que era. Y enfrentó al gigante y lo venció, derrotó al gigante. Y entonces el ejército de Israel, ahora sí, ya habiendo vencido al gigante, se levantan bien valientes y dicen: David venció al gigante, vayamos contra los filisteos. Y van y pelean contra los filisteos. Los filisteos terminan huyendo del campo de batalla. Después de estar de bravucones, provocando al ejército de Dios, al ejército de Israel, terminaron huyendo. Déjeme decirle algo: esa situación por la que usted está pasando
esa situación difícil por la que están pasando, es un gigante que le está gritando, tú no puedes. Y a veces queremos que aparezca un David que venga y pelee por nosotros y venza al Goliat que nos está gritando. Ya no hay más Goliat. Pero no se habían acabado los gigantes. Había más gigantes. David se hizo rey. Ya siendo rey, él tenía un ejército de guerreros valientes. Y de repente los filisteos volvieron a hacerle guerra a Israel. ¿Y saben por qué le hicieron guerra? Porque ya traían otro gigante. Y entonces regresan a enfrentar a Israel. David siendo rey, ya era un rey que había peleado muchas batallas, ya estaba al final de su reinado. Es decir, David ya era un hombre de edad adulta, de edad mayor. Ya no podía salir al campo de batalla igual que salía antes, pero David tenía ganas de salir y pelear otra vez contra esos gigantes, diciendo, si ya vencí a uno, venzo a los que vengan. Pero no lo dejaron sus guerreros. Sus valientes soldados no dejaron que David saliera al campo de batalla y entonces salieron ellos. Y eso me parece interesante porque aprendieron de David a vencer gigantes. David venció a Goliat. Y cuando venció a Goliat, cuando enfrentó a Goliat en el morral del pastorcito que llevaba, no echó una piedra, echó 5 piedras. Yo creí que había echado una piedra, que había echado 5 piedras por si fallaba con una. Pero David, cuando leo más adelante en la Biblia, David era muy bueno con la onda y no podía fallar. Entonces yo dije, bueno, ¿y las otras piedras para qué eran? Eran para los otros gigantes. Por si después de haber vencido a Goliat, se levantaba alguno de los otros gigantes, él podría vencerlo. Pero no se levantaron ahí, se esperaron, se reagruparon, volvieron a armar el ejército y entonces se levantaron 3 gigantes más contra Israel. 3 gigantes que quisieron derrotar a David, que quisieron tomar venganza por la derrota de Goliat, que quisieron asustar a la nación de Israel para derrotarla otra vez. Y por eso hoy quiero hablarle de esos 3 gigantes y de cómo usted puede vencerlos. Porque esos gigantes se van a levantar en su vida para asustarlo, para decirle tú no puedes, para decirle tú no vas a estar bien, tú no lo vas a lograr. Tú no vas a levantarte de esta situación, no vas a salir de esta situación, estás derrotado, ya no tienes oportunidad. Y si uno pudiera pensar, pero pastor, yo ya soy grande de edad, ya para qué quiero pelear gigantes, ya lo que no quiero es pelear. Les dije que David era grande de edad. ¿Y fue necesario que David peleara? No, él se había encargado de entrenar a otros para pelear. Y cuando él, aunque David quería salir a pelear, ya no fue necesario que él saliera a pelear. Alguien más peleó por él. Y esa historia está en Primera de Crónicas. Usted puede abrir su Biblia. En Primera de Crónicas, capítulo 20. Primera de Crónicas, capítulo 20. El día de hoy, yo espero que usted salga con una mentalidad de aquí, con la idea de que no importa de qué tamaño sea tu problema, que no importa de qué tamaño sea tu situación por la que estás pasando, ese gigante que se levanta contra ti tiene que ser derrotado. Y no estés esperando que un David venga a pelear por ti. No estés esperando que el pastor ore por ti para que, él el pastor, como David, va a vencer a mi gigante. No, tú tienes que enfrentar a tu gigante. Y tienes que derrotarlo. Y tienes que vencerlo. Yo no sé si estás enfrentando a los 3 gigantes, o estás enfrentando a uno de los 3, o estás enfrentando a otros gigantes. Pero cualquiera que sea la situación, no tenemos que decirle a Dios, Señor, mira, mi problema es enorme. Mira, Señor, este gigante que se levanta contra mí. Mira, Señor, cuán gran, difícil y cuán grande es la situación por la que estoy pasando. Tú tienes que decirle a esa situación, mi Dios es más grande que tú. Tienes que decirle a ese gigante, mi Dios es más grande que tú. El Dios en el que yo creo es más grande y es más poderoso que tú. Y no importa cuál sea la situación por la que estén pasando o la situación en la que estén viviendo, Dios tiene una respuesta para usted. Y le ha dado la capacidad
y le ha dado las armas, y le ha dado los instrumentos y los talentos y los dones que usted necesita para vencer ese gigante. ¿Sí está conmigo? Vamos a leer ahí en Primera de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 4. Crónicas 20, versículo 4, del 4 al 8. Dice la Escritura: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta cuya lanza era como un rodillo de telar. Versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. No es un pasaje muy largo, que nos cuente mucho, o mucha historia, mucha narración, pero nos dice cosas importantes. Nos habla de 3 batallas más, 3 guerras que Israel tuvo que enfrentar y vencer a estos gigantes. Y uno puede decir, ¿y por qué había guerra y guerra y guerra? Mire, los filisteos habían sido derrotados por los israelitas. Habían sido sometidos. Los filisteos sabían que no podían con Israel, más cuando David era el rey. No podían vencer a David, no podían vencer el ejército de David, no podían vencer a Israel. Sin embargo, a pesar de ser sometidos y de ser derrotados tantas veces, los filisteos se levantaban otra vez y iban contra David y contra su reino. Iban contra Israel y peleaban contra los israelitas y le decían, venimos contra ustedes y sacaban. ¿Saben por qué se llamaban de valor? Por los gigantes. Porque de repente ya tenían un gigante nuevo. Ya conseguimos otro gigante, vamos, ahora sí les vamos a dar en toda la torre a los israelitas, vamos y peleamos. Y ahí van con su gigante. Y aunque David quería salir al campo de batalla y enfrentar a estos gigantes, sus guerreros no lo dejaron. Y el primer gigante que nos cuenta en este pasaje, dice que apareció un gigante llamado Sipai. ¿Sabe? Este gigante, rodeado por los soldados filisteos, se armaron de valor y fueron a enfrentar a Israel. Y dice la Biblia en este pasaje que acabamos de leer, que lo enfrentó un guerrero llamado Sibecai. Y lo enfrentó. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver Sipai y Sibecai? Se oye muy igualito, se oye parecido. ¿Ha de ser lo mismo? No. Sipai, que es el gigante, significa umbral. ¿Sabe lo que es un umbral? Una entrada, un acceso. Hice algunas otras traducciones, dan el significado de Sipai como aquel que está a la puerta y no te deja entrar. Eso significa Sipai, umbral, el que está a la puerta, el que impide que tú avances, el que impide que tú prosperes, el que impide que tú sigas adelante. Eso significa Sipai. ¿Cuántas veces hemos enfrentado a este gigante? Que quieres avanzar, que quieres prosperar, que quieres crecer, que quieres conquistar, que quieres ir hacia adelante, que quieres entrar a tu oportunidad, a tu bendición, y se te para en la puerta y desde aquí no entras. Tocamos puertas, buscamos oportunidades y parece que todas se cierran. Y uno dice, pero ¿por qué no encuentro oportunidad? ¿Por qué no encuentro mi prosperidad? ¿Por qué algunos batallan en el área del trabajo? Tocan y tocan y tocan puertas y nunca se les abren las puertas. Dejan solicitudes por todos lados, dejan currículum por todos lados. Buscan trabajo por todos lados y no lo encuentran. Y uno dice, pero ¿por qué si yo soy buena gente? Porque hay un enemigo que está impidiendo que tú avances, que tú prosperes, que tú tengas progreso. Ese gigante llamado Sipai se para en el umbral, se para en la puerta y no quiere que tú avances. No quiere que tú entres a tu oportunidad, no quiere que tú tomes
dirección de Dios y avances y prosperes. Y entonces se va a parar y se va a establecer y tal así. No avanzas. Y además no se para como un portero en la puerta que no te deja entrar. No, se para como un gigante que obstaculiza por completo tu progreso y tu avance. Este gigante se levantó contra Israel y dijo, vamos a detenerlos, vamos a derrotarlos. Pero había un valiente llamado Sibecai que lo enfrentó y lo venció. ¿Sabe qué significa Sibecai? Sibecai significa el Señor sostiene. O significa tejedor. ¿Sabe qué es? O rama también significa Sibecai. ¿Sabe a qué se dedicaba Sibecai? A tejer. Era un tejedor, ni siquiera era un guerrero. No era alguien formado en los campos de batalla. Era alguien que sabía hacer su oficio y lo hacía bien. Y Sibecai también dije que significa el Señor sostiene. Así es que no importa cuántos gigantes se paren en tus oportunidades e impidan que tú progreses. ¿Han visto a un tejedor? ¿Han visto cómo teje un tejedor? Bueno, algunas mujeres son buenas para tejer. Yo no soy bueno para tejer, me cuesta un trabajo, pero lo he intentado. Y en una ocasión, mi hijo en la escuela le dejaron tejer, en la secundaria le dejaron una manualidad que era para el Día del Padre. Y el propósito era hacer una bufanda. Entonces lo pusieron a tejer, así, literal, con agujas, de esas para tejer, de las largas, y su estambre, y órale, a tejer. Era parte de su asignatura de artes. Cuando yo lo vi, dije, eso es de locos. No está fácil. Hay que tener paciencia para hacerlo. Porque si te equivocas, ya quedó flojo, ya quedó suelto, ya se te hizo un nudo en el estambre. A mí como se me hacen nudos en el estambre. Pero aprendí algo de este tejedor. Necesitas paciencia y perseverancia. Mi hijo empezó la bufanda bien contento, mi esposa le compró todo el mal. Yo no sabía, yo nada más dije, es un trabajo, yo no sabía que era para el Día del Padre. Es un trabajo. Y cuando mi hijo llevaba como 10 centímetros de la bufanda, mi hijo renunció. Ay, no, mejor le hago otra cosa a mi papá. Pero lo iban a calificar con eso. Y soltó el tejido, ya no quiso más tejer. Y entonces mi esposa le dijo, te voy a ayudar. Y le enseñó, y mi esposa, yo la vi cómo tejía. Y dice, déjese de esa cosa, es de tu hijo, es tarea para él, lo tiene que hacer él. Y dice, no, es que lo tiene que terminar. Y yo no sabía, finalmente me la regalaron, la bufanda. Pero yo vi la paciencia con la que mi esposa se sentaba y tejía y tejía. Mi esposa nunca tejió una chambrita o algo para mis hijos, nunca lo hizo, pero lo sabía hacer. ¿Y saben qué aprendí con este pasaje? Que necesitas paciencia para superar la oposición. Necesitas perseverancia para superar la oposición. Puede que lo que tú seas sea un simple tejedor, pero la oposición, el que se para en tu oportunidad, en la puerta de tu oportunidad y no te deja progresar, no es más paciente que tú. Y lo más importante que significa Sibecai es el Señor sostiene. Cuando se te van las fuerzas, cuando tú encuentras oposición y se te van las fuerzas para seguir, tú tienes que saber que es el Señor el que te sostiene. ¿Saben los vendedores de éxito? Hay un libro que se llama El vendedor al minuto. Y habla del éxito de los vendedores. ¿Cómo se puede ser un vendedor? Y entre los secretos, lo conozco ese libro porque lo leí hace muchos años, cuando yo no era cristiano. Y uno de los secretos para ser un gran vendedor es no rendirte. Y te dice, si tocaste 100 puertas y en todas te dijeron que no, no te rindas, toca la que sigue. Porque probablemente la 101 sea tu oportunidad. Y si tocas 1000 puertas, no te rindas. Toca 1001 puertas, porque seguramente la puerta que sigue es tu oportunidad. Pero ¿cómo podríamos seguir en nuestras propias fuerzas si cuando vamos caminando y encontramos una oposición y nos topamos, nos rendimos? Y nos rendimos.
Y tocamos la puerta y decimos, no, no abre, no hay nadie. ¿No le ha pasado que vas a ver a alguien y tocas y no sale? Y tocas y no sale. En una ocasión me pasó, fui a visitar a una persona y toqué, y nadie salía, y toqué y nadie salía. Iba a orar por esa persona. Y tocaba y nadie salía, y tocaba y nadie salía. Digo, no hay nadie, ya me voy. Y cuando ya me iba, un vecino dice, no, vuelve a tocar y espere. Digo, ¿cómo que espere? Sí, tarda en salir. Digo, ¿cómo que tarda? Sí, usted toque y espere. ¿Que toco muchas veces? No, no, no. Dice, si ya tocó, ya nada más espero, ahorita viene. Y cuando me esperé, y tardó como 10 minutos la persona en salir, porque le costaba mucho trabajo caminar. Y desde su habitación hasta la puerta tardaba mucho. Yo no podía decir, pues que grite, ¡ay, voy, espere! Pues ya sabes que hay alguien, pero no podían hablar. Entonces ya me esperé, pasamos, oramos por la persona y la persona sanó, gracias a Dios. Pero a veces nos desesperamos. Tocamos y ya queremos que ya salga, ya. ¿Qué está haciendo adentro? Pues que no están oyendo que están tocando. Y cuando tú estás adentro y alguien toca, y toca insistentemente, y tú ya vas para afuera, ¿qué gritar? ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, cuánta desesperación tienen los de allá afuera! La misma que tenemos nosotros cuando tocamos. Y la importancia de vencer este gigante es tocar la puerta. El Señor Jesús dice, llama y se te abrirá. Toca la puerta y llama y se te abrirá. La manera de vencer a este gigante que se opone en el umbral de tu éxito, en la puerta de tu éxito, en la puerta de tu oportunidad, en la puerta de tu prosperidad, la forma de vencerlo es perseverando y sabiendo que es Dios el que te sostiene. Es Dios el que te sostiene, es Dios el que te va a mantener de pie para que tú sigas tocando la puerta. Y si esa puerta no se abre, toca la que sigue. Pero de alguna manera tú vas a poder entrar a tu oportunidad y vas a tener tu progreso. Y necesitas tejer. Lo que a mí me salía muy bien las tejidas eran las pulseras de hilos. No sé si las llegaron a conocer. Esas me salían re bien. Pero me tardaba y se hacía el nudo chueco, tenía que destejer y volver a hacer el nudo. Y luego las quise vender, pero dije, no, esto no es para mí. Se requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Y somos desesperados. ¿Sabe? Con el paso de los años hemos aprendido a tener paciencia. Hemos aprendido a esperar pacientemente. Y seguiremos esperando hasta que Dios diga, esta es tu oportunidad, este es tu momento, este es tu año, este es tu tiempo, este es lo que Dios planeó para ti. Y yo creo que este es tu año. Yo creo que el 2017 es el año de rompimiento, donde toda oposición se va a derribar. En eso estoy confiando. Que todo aquello que separa la puerta, que va a impedir tu avance, o que va a impedir nuestro avance, este año se cae. Y vas a tener que avanzar, pero imagínate, derribas la puerta y luego ya te cansaste, luego ¿cómo entras? Ya me cansé, ya no. Oye, pero adentro está todo el ya no quiero nada. Años esperando, y ya que no tengo fuerzas, ya saben. ¿Ya para qué? Porque nos cansamos. Pero por eso si le cae, significa, el que venció al gigante, significa el Señor sostiene. Y no importa cuántas veces has insistido, y no importa cuántas veces has tocado la puerta, y no importa cuántas veces se te han cerrado las puertas, el Señor te sostiene y permitirá que sea derribado ese gigante para que tú puedas conquistar, para que tú puedas entrar al lugar de que Dios diseñó y pensó y planeó para ti. Porque la situación en la que ahora nos encontramos, no vaya a pensar que Dios la planeó. No va a decir, uy, mira la vida que me dio Dios. Esa es la vida que nos conseguimos nosotros. Pero ahora si Dios está contigo, como David pudo vencer a Goliat porque Dios estaba con él,
Porque cuando Goliat le dice a David, te voy a matar ahorita como un perro y te voy a dar a las bestias del desierto y vas a ver cómo te van a devorar. David le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy Dios te entregará en mis manos y te venceré. Ahora imagínense que enfrenta a un gigante. Nada más de verlo no nos echamos a correr. Puedes acariciar un perro chiquito, pero si te aparece un Rottweiler y te echas para atrás, muerde. ¿Qué hace la diferencia? ¿El tamaño? ¿Qué provoca miedo? ¿El tamaño de tu situación? ¿Qué provoca la derrota en tu cabeza y en tu corazón? ¿El tamaño de la situación por la que estás pasando? ¿El tamaño del problema que estás viviendo? ¿Eso te dice que estás derrotado? Entonces no conoces a Dios. Porque Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que esa situación. Y no importa que sea un gigante, Dios está contigo. Pero tenemos que pensar sabiendo que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Que el Señor sostiene. Y usted puede decir, ahora me voy a cambiar el nombre. Me van a decir Sibekai del guerrero. Antes tejedor, pero ahora mata gigantes. Porque entendemos que no hay gigante que sea más grande que nuestro Dios. No hay gigante que pueda oponerse a Dios. ¿Saben? Los filisteos le tenían miedo a David. Y por eso buscaban gigantes. Pues se me hace que la pedrada que David le puso a Goliat fue chiripa. Fue suerte. Pero lo que no sabían es que David era un experto. Así es que prepárate. Insiste. Tomás Alva Edison, el que logró que la luz se mantuviera en un foquito, en una bombilla. Tomás Alva Edison, antes de lograr que la luz estuviera en una bombilla, lo que hoy conocemos como un foco, antes de lograr eso, lo intentó 5,000 veces. Hoy usted va a la tienda y compra un foco. ¿Cuánto trabajo le costó eso? Nada más ir a la tienda y compra un foco y ya. Y llega a su casa, cambia el foco, quita el fundido, pone el bueno, prende la luz y ya hay luz. Pero para que usted tenga esa luz, a un hombre le costó 5,000 intentos. Le costó la quiebra, la ruina. Perdió todo su dinero por ese propósito de poder lograr encapsular la luz en una bombilla. Perdió todo. Hipotecó su granja 2 veces. Se fue a la ruina 3 veces. Sus patrocinadores le retiraron el financiamiento y le dijeron, estás loco, estamos desperdiciando nuestro dinero contigo. Pero él insistió. Y cada vez que le decían, ¿no estás cansado de derrotarte tantas veces? De fracasar tantas veces. Y cuando le decían eso, él decía, no, es que ya descubrí otra forma de cómo no hacerlo. Ya descubrí otra manera de cómo no conectar los cables. Y entonces ya tenía 5,000 formas de cómo no hacer las cosas. Hasta que encontró la correcta. Nosotros queremos que a la primera ya nos resulte. Y nos damos por vencidos. Y entonces el gigante se para y dice, no pudiste a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Cuántas veces has intentado algo? ¿Sabe? Antes de leer la Biblia por primera vez de pasta a pasta, que llevo leída la Biblia de pasta a pasta como unas 12 veces más o menos. No, como 12 veces. La primera vez que lo intenté, fracasé. La segunda vez, fracasé. E iniciaba año nuevo y decía, ahora sí, este año la voy a leer toda. Empezaba en Génesis, emocionante Génesis. Me iba al Éxodo y decía, ya vi la película, los 10 mandamientos, ya la vi. Y la veía, leía el libro de Éxodo, perdón. Pero nada más llegaba al Levítico. Y luego a Números, y dice, no, esto está aburrido. Y no se diga Deuteronomio, no, me dolía la cabeza con Deuteronomio. Y no pasaba de ahí. Lo intenté 1, 2, 3, 4.
Hasta que un día dije, lo tengo que leer completo. Y empecé, y seguí, y cuando paraba, volví a agarrarla y seguía donde me había quedado. Y cuando me aburría, la tengo que volver a leer, y volví a retomar, hasta que en un año la pude leer de pasta a pasta. Y después la volví a leer, y después la volví a leer. Después ya para mí era fácil leerla. Pero tenemos que empezar. No puedes rendirte. No porque si Pai se para frente a ti y dice, no puedes parar, no lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer, nunca podrás. Tienes que insistir. Dios es el que te sostiene. No te rindas. Persevera, continúa. Como un buen tejedor. Que no para hasta que la tela está lista, hasta que la prenda está lista y dice, ya quedó. Un día mi suegro ve a uno de sus nietos y traía un pantalón roto. Y cuando lo vio con el pantalón, dice, ¿por qué traes ese pantalón? ¿Qué no tienes para un pantalón bueno? Yo te lo compro. No, abuelito, es la moda, mire, que si se usen. Digo, dice mi suegro, ¿ese que hizo ese pantalón? No sabe hacer pantalones. ¿Cómo es que hace un pantalón roto? Dice, así es la moda. Pues qué moda tan rara. Yo quiero un pantalón para que me cubra, no para estar enseñando. Claro, entendamos que mi suegro es de otro tiempo. Pero lo que me llamó la atención es que dijera, ese no sabe hacer pantalones. ¿Qué cosas no sabemos hacer? Prepárate para hacerlas. Prepárate para aprender. ¿Usted cree que Sibekai nació sabiendo que iba a matar a un gigante? No. No. Pero cuando llegó la oportunidad de enfrentarlo, lo enfrentó. Y lo derrotó. Y luego venimos, ¿sí quedó claro eso? ¿Qué significa Sipai? El que se para en el umbral, el que se opone a tu progreso. El que se pone en tu éxito. ¿Y quién lo venció? Sibekai. ¿Qué significa? El Señor sostiene. El tejedor. Órale pues. ¿Sí les quedó claro eso? Ok. Y luego viene otro gigante. Dice, volvió a levantarse guerra. Otra vez los filisteos se arman de valor. ¿Por qué se arman de valor? Porque ya tenían otro gigante. Se consiguieron otro gigante. ¿Y saben a quién se consiguieron? Al hermano de Goliat. No solamente era gigante, sino que estaba enojado, porque David había matado a su hermano. Quería venganza, estaba enojado, estaba enfurecido. Voy a matar a David, a su ejército, a ver, manden. Y se arman otra vez los filisteos, se arman de valor y se llevan al gigante. ¿Y sabe cómo se llamaba este gigante? Ahí lo dice. Lami. ¿Y sabe qué significa Lami? Mi pan, mi guerra. A este gigante le encantaba la guerra. La guerra era su pan de cada día. El oponerse, el pelear, el derrotar a los adversarios era su pan de todos los días. Eso era Lami. Un guerrero que sabía guerrear. Alguien que sabía pelear. Dice otra traducción para Lami, que es el que te conoce y te derrota. Otro gigante que enfrentamos todos los días somos nosotros mismos. Nos autolimitamos. Nos autodestruimos. Nos autojustificamos y decimos, no puedo. Si mis papás hubieran sido ricos, a lo mejor sí, ¿verdad? Si yo hubiera sido hijo de Carlos Slim, pues otra historia sería la mía. Tendría mucho dinero. Si fuera hijo del presidente de la República, pues andaría de viaje por otros lados, no aquí, en Valle de Chalco. Y culpamos nuestra condición y creemos que nuestra situación es nuestro destino. Y nosotros mismos somos los que nos destruimos. Y no es que nosotros seamos el gigante, sino que dentro de nosotros está un pensamiento más grande o aparentemente más grande que está haciéndonos guerra continuamente todo el tiempo. Que nos está diciendo, no puedo, no estudié,
No fui a la escuela, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo tiempo, no tengo salud, ya estoy viejo, estoy muy joven. No puedo. Y ese gigante siempre está ahí, diciéndote tu pan de todos los días. ¿Cuál es tu pan de todos los días? No puedo. Ojalá tuviera dinero. Con dinero a lo mejor podría. Ojalá estuviera sano. Si estuviera sano, podría. Ojalá mi esposa me quisiera más, porque entonces tendríamos paz. Ojalá mis hijos me obedecieran, porque entonces estarían aquí conmigo. Ojalá no me hubieran corrido del trabajo. ¿Y por qué te corrieron? Pues creo que le caigo mal al jefe. Y siempre estamos autolimitándonos nosotros. Siempre estamos pensando que no podemos. Siempre estamos creyendo que no es posible, que no es para nosotros, que el éxito es para muchos más, que la sanidad es para muchos más, que el triunfo es para muchos más, que la prosperidad financiera es para los hijos de Carlos Slim y de los políticos, pero no para nosotros. No puedo. Y entonces nuestra guerra, el pan de todos los días, lo que comemos todos los días, es la frustración y la derrota de nuestra propia cabeza. Y estamos pensando que no será posible, que quizás otros sí, y vemos milagros, vemos señales, vemos prodigios, vemos cosas extraordinarias que le pasan a otros, y a nosotros no. No, a ellos, pues, es que ellos sí se portan bien, es que ellos sí los ama Dios, es que ellos sí van a la iglesia, es que ellos sí oran, sí leen la Biblia, pero lo derrotó otro guerrero. ¿Sabe quién lo derrotó? El Hanán. El Hanán dice, y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta cuya lanza era como un rodillo de tela. Se vuelve tan grave nuestro pensamiento, es tan difícil nuestra manera de pensar, que nosotros mismos nos derrotamos antes siquiera de poder empezar la guerra. Porque ya sabemos que vamos a ser derrotados. ¿Para qué empiezo si voy a terminar mal? ¿Para qué inicio si no me va a funcionar? ¿Para qué comienzo si voy a fracasar? No, mejor no comienzo nada. Y nunca hacemos nada. Porque ya estamos derrotados desde antes siquiera de poder empezar. ¿Por qué ya estamos derrotados? Porque nuestro pan de cada día es la guerra con nosotros mismos. Porque no hemos podido vencer el fracaso, la derrota anterior, porque quizás sí fuimos derrotados antes, porque quizás sí tuvimos fracasos antes, porque a lo mejor no tuvimos muchas oportunidades. Y pensamos que así serán nuestras vidas y no queremos superarlo. Pero el Hanán es el que lo venció. Y ¿saben? El Hanán significa gracia de Dios, regalo o don. Significa misericordia de Dios. ¿Por qué me atrevo a pararme aquí y enseñarles acerca de la Biblia? ¿Por qué me atrevo a predicarles de Dios? ¿Será que soy muy buena gente? ¿Que soy muy buena persona? ¿Por qué me atrevo a ayudar a alguien que necesita ayuda? ¿Por qué me atrevo a hacer algo por alguien más? ¿Porque soy buena persona? Porque hay un regalo de parte de Dios. Porque hay una misericordia, hay una gracia de parte de Dios. ¿Pero qué me hace mejor a mí? ¿Qué me hace mejor a mí que a alguien más? Nada. Mío, nada. Pero el regalo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es lo que me sostiene. Y entonces cuando mi pensamiento, porque no crea que yo no he pensado en rendirme. Yo también he pensado en rendirme. Yo también he pensado en tirar la toalla. Yo he pensado también en renunciar y decir, no puedo. No puedo con esto, es más grande que yo. Además, ¿para qué vengo a predicar? ¿Para qué les enseño? Si no pasa nada.
Llevamos 9 años como iglesia y seguimos siendo poquitos. ¿Para qué les digo? Ya mejor me dedico a vender hamburguesas, al cabo me quedan ricas. ¿No probaste nunca las hamburguesas, Martita? Sí. Sí, las probaste, estaban ricas. Entonces sí me puedo dedicar a eso. Yo también he pensado en rendirme. ¿Y sabe cuándo aprendí? Que no me puedo rendir, que es su gracia, que son sus dones, su regalo de Dios, y que es su misericordia lo que me sostiene cuando una vez renuncié. Estábamos al frente de un grupo de jóvenes. Estábamos sirviendo en una iglesia. El grupo de jóvenes empezó con 3 jóvenes. 3. Convocamos a los jóvenes de la iglesia y dijimos, vengan a haber reunión de jóvenes. Y hicimos la convocación y solamente llegaron 3 jóvenes. Y hubo alguien que se burló y dijo, no la van a hacer. Al paso de 2 años, ese grupo creció a 150 jóvenes. En 2 años, llegamos a ser 150 jóvenes. Y un día no podía más. No podía más porque el dinero no me alcanzaba. No podía más porque tenía problemas en el trabajo. No podía más porque tenía problemas en el matrimonio, con mi matrimonio, con Ceci. Tenía problemas muy fuertes con mi esposa. Mis hijos se enfermaban a cada rato. Una semana sanos, una semana enfermos, una semana sanos, una semana enfermos. La mitad de mi quincena, más bien una quincena era para médicos y medicinas y la otra quincena era para renta. Y sobrevivíamos con el salario de Ceci. Entonces dije, no, ¿para qué le estoy haciendo al tonto? No puedo más y renuncié. Llegué con el pastor de la iglesia y le dije, no puedo más. Aquí está el grupo de jóvenes. Me recibieron en el grupo de jóvenes, me dijeron, está bien, hermano. Y durante 2 años le serví al Señor con los jóvenes y 2 años posteriores a que entregué a los jóvenes, estuve llorando todos los días por la noche, diciendo al Señor, perdóname por haber renunciado. Perdóname por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Perdóname por no seguir. 2 años lloré. Porque por 2 años no prediqué, no enseñé, no estuve al frente, no dirigí la oración, no canté alabanzas dirigiendo a los jóvenes, no ayudé a los jóvenes, no di consejería, porque yo había renunciado. Hasta que un día alguien dijo, hermano, ¿puede pasar a predicar? En otra iglesia me invitaron. Y fui y prediqué y volví a sentir el gusto que era enseñar la Biblia. Y entonces dije al Señor, no vuelvo a renunciar. No vuelvo a renunciar, pero no me sueltes. Sigue teniendo misericordia de mí. Sigue dándome de tus dones. Sígueme dando de tu gracia, porque me equivoco. Y me equivoco delante de Dios, y me equivoco como esposo, y me equivoco como padre. Y entonces cuando me equivoco, vengo a Dios y digo, perdóname, me equivoqué. Me arrepiento de eso y encuentro su gracia que me dice, ok, no te lo mereces, pero te amo y te perdono. Esa guerra constante que tenemos dentro de nosotros que nos dice, no vas a poder con esto. Renuncia, bótalo, salte de la iglesia, vuelve a lo que hacías antes. Apártate de Dios, eso no es para ti, es para otros, pero no para ti. Tú eres un hipócrita. No busques a Dios. Cuando eso viene a tu mente, es tu pan, es tu guerra. Es ese gigante llamado Lami que te dice, no puedes. Renuncia. No tienes la capacidad, no lo vas a lograr. Y entonces, ¿qué tú dices? No es por mí, es por Él. Dios se lo dijo a Pablo. Pablo le dice al Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y sabe qué le dice Dios? No. Y Pablo dice, ¿me vas a sacar con la enfermedad? Pablo el apóstol, el que predicaba de Cristo, el que estableció iglesias, el que extendió la iglesia en el primer siglo entre los gentiles. Por la predicación de Pablo es que ustedes y yo conocemos hoy de la Biblia. Ese Pablo estaba enfermo y le dijo a Dios, sáname. ¿Y sabe qué le dijo a Dios? No.
Y Pablo volvió a orar y dijo, Señor, sáname. Mira que yo voy y predico y hago, pero esta enfermedad me detiene. Y el Señor dijo, no. Y otra vez Pablo volvió a decir, Señor, por favor, mira, ten misericordia, sáname, esta enfermedad me mata. No puedo, yo quisiera predicar por más horas, pero la enfermedad me detiene. Y no puedo, yo quiero viajar más lejos, pero la enfermedad me paraliza. Y el Señor dijo, no, Pablo. Bástate mi gracia, Pablo. Porque cuando tú eres débil, mi poder obra a través de ti. Y entonces cuando usted se mira débil y usted dice, no puedo, no lo voy a lograr, no voy a saber cómo, no tengo la capacidad, y si fracaso, y si me derrotan, y si ese gigante que está dentro de mí me dice, no. Le digo, su misericordia es la que me sostiene, su gracia es la que me levanta, sus dones, sus regalos son los que me hacen hacer lo que hago. Y puede usted vencer ese gigante. Y por eso cuando yo creo que ya no puedo más, cuando estoy cansado y ay, es martes de ir a la iglesia. Y mañana es miércoles de que dar la licenciatura, 4 horas en enseñanza. Y luego cuando ya digo, ay, es fin de semana, ay, sábado, hay que hacer esto, hay que preparar la clase a los niños, hay que hacerlo de mensaje para el domingo. Y llega el domingo y digo, ay, ya, no hay que venir a la iglesia. Hay que predicar aquí en la mañana y hay que predicar en la tarde consigo. Y llega a las 6 de la tarde y digo, ya, a dormir. Y de repente me dice, papá, acuérdate que tenemos esto pendiente para la escuela. Papá, hace parte de esto. Mi esposa me dice, hay que ir al centro comercial o al mercado a ver qué encontramos para la semana porque ya es bien tarde. Y yo digo, ya, Señor, ya. Entonces, su misericordia me levanta. Su gracia me sostiene. Sus dones me dan la capacidad de amar a mis hijos y no darles una patada y decir, ya, déjenme descansar. Pero puedes vencer ese gigante. Puedes vencerlo. Dile al Señor, quiero ser un El Hanan. Quiero ser un El Hanan, uno que vence gigantes. Que tu gracia, tus dones y tu misericordia sean los que me sostengan. Que no importa, Señor, cuán grande yo pienso que es difícil, o cuán difícil parezca para mí, o cuán fracasado me sienta, porque todo el mundo me dice que soy un fracaso, porque no estudié, porque no tengo dinero, porque no tengo carro nuevo, porque no tengo casa propia, y que todo el mundo me diga que soy un fracaso. No importa, tu misericordia, tu gracia y tus dones son los que me levantan. Y no es lo que yo soy, es lo que tú dices que yo soy. Amén. Y no se acabó ahí, hay otro gigante. Y este gigante dice, el siguiente versículo, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre grande, de grande estatura, hijo de los gigantes también, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. Es decir, en cada mano tenía 6 dedos. Y en una mano tenía 6 dedos, y en la otra tenía 6 dedos, y en la otra tenía 6 dedos, en los pies tenía 6 dedos, y en los otros pies tenía 6 dedos. Tenía 24 dedos en total. Imagínense los filisteos. Ya nos derrotaron una vez con Goliat. Nos derrotaron con Sipai. Nos derrotaron con Lami. ¿Ya? ¿Para qué? Y de repente aparece un gigante que tiene 24 veces. No, este sí. Este es el bueno. Este sí nos va a llevar a la victoria. Vamos a derrotar a los de Israel. Vamos a vencer a los cristianos porque este sí tiene todo para derrotarlos. Imagínate. Había un profesor ahí en la ciudad donde yo vivía con mis padres que tenía 6 dedos en la mano derecha. Tenía sus 5 dedos y aquí le había salido como otro pulgar. Cuando yo lo conocí, yo era más joven, como 13, 14 años, y acompañé a mi papá al trabajo y mi papá daba clases en una preparatoria y ahí estaba este maestro, era un maestro de clases de preparatoria. Y era muy bueno para bailar, baile folclórico.
Los bailes folclóricos les salían re bien, pero lo conocían a él por el dedo extra que tenía. La primera vez que lo saludé, cuando era un adolescente, y mi papá me lo presentó y lo saludé, cuando lo saludé que me dio su mano, que veo el otro dedo, y me asusté. Me asusté, era un chamaco. Entonces me dio miedo. Y entonces dije, ay. Y él me saludó como si nada. ¿Sabe qué podría provocar a alguien que tiene 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie? Miedo. Y entonces el otro gigante que se levanta constantemente contra ti es el miedo. El miedo a la vida, el miedo al futuro. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mí? Tenemos un miedo al futuro. ¿Y si me muero? ¿Y si no me despierto mañana? ¿Sabe? Una ocasión, yo no recordaba, cuando era muy pequeño, mis papás nos subieron a un avión, fuimos a Yucatán, y yo no recuerdo haber viajado en avión, pero recién, ya casado con mi esposa, tuve que hacer un viaje a Costa Rica en avión. Y cuando yo me subí al avión me dio miedo. Y yo me subí y me senté en el avión y estaba, dice la azafata, la sobrecargo, la que está ahí en el avión. Se me acerca y me dice, ¿se siente bien? Digo, no. ¿No se siente bien? No. ¿Quiere algo de tomar? ¿Le traigo una bebida? ¿Algo? No, gracias. Y dice, ¿te tiene miedo? Digo, sí. Digo, nunca me he subido a un avión. Y a mí ya se me había olvidado que ya me había subido uno, chiquito. Es que nunca me he subido a un avión. Dice, no se preocupe, la primera vez casi siempre pasa igual. Dice, pero es más probable que usted se muera en un accidente en el baño de su casa que en el avión. Digo, ay, ¿cómo dices? Sí, las estadísticas dicen que es más probable que una persona muera en el baño de su casa porque se resbala, se cae, se pega y se mata, a que se muera de un avionazo. Dije, pues ya me dio más ánimo, ahora va a tener miedo cuando llegue a mi casa y me bañe. Tenemos miedo a lo desconocido. ¿Sabe? Lo mató un joven llamado Jonatán. No es Jonatán el hijo de Saúl, es Jonatán el sobrino de David. No es el mismo Jonatán. Pero él se llamaba Jonatán. Y Jonatán significa dado por Dios. No tenemos que tener miedo a lo que nos va a pasar. ¿Jonatán o Jonathan? Como lo diga está bien. En inglés es Jonathan, pero en español es Jonatán. Y en hebreo también es Jonatán. Entonces, pero si lo dice Jonathan no hay problema. Lo que sabremos es que ya habla inglés. Si lo dice en inglés está bien. Pero Jonatán significa dado por Dios. Es decir, la mejor forma de vencer el miedo es saber que lo que tú tienes hoy, la vida que tú tienes, Dios te la dio. Porque si Dios no quisiera que vivieras hoy, se acaba tu historia. Y si Dios te dio la vida hoy, es porque Él espera algo de ti. Él está esperando algo de ti, que tú hagas algo con tu vida. Que despiertes a tus circunstancias, que despiertes a tu situación y que superes lo que te está pasando, que creas que Dios está ahí. Otra traducción para Jonatán es lo que Dios te ha dado. ¿Y dice cómo lo mató? No dice, nada más dice que lo mató. Pero imagínese, se para el gigante con 6 manos y le dice, pero con 6 manos no. 6 dedos en cada mano. Exageré. Pero imagínese, al gigante se le para a Jonatán y le enseña sus 6 dedos en cada mano. Y sus 6 dedos en cada pie. Y se asusta como yo me asusté con aquel maestro que me saludó con su mano con 6 dedos. ¿Pero qué hace Jonatán? Sí, pues te derrotó. Lo derrotó, lo venció. ¿Cómo puedes vencer el miedo en tu vida? Tienes que saber que tu vida es un regalo de Dios.
Los hombres en la Biblia, muchos hombres héroes de la fe, tuvieron miedo. Gedeón, Josué, el mismo Abraham, Moisés, todos ellos tuvieron miedo. ¿Jesús? No, él no tuvo miedo. No, cuando iban a crucificar, que dice que no pase. Tuvo una angustia. Es una angustia. ¿Una qué? ¿Es diferente? Sí, la angustia y el miedo es diferente. La angustia es una aflicción al alma. El miedo te paraliza. Pero ¿saben qué leí hace poco? Que el miedo tiene la capacidad de dos cosas, si lo sabes controlar. El miedo puede hacer que te paralices, pero también el miedo te puede salvar la vida. Si lo sabes vencer, si lo sabes canalizar. ¿Han visto a una persona que tiene miedo y se queda paralizada? Pero también he visto a personas que tienen miedo y les pelan las patitas, le corren y les salvan la vida. Tú puedes usar el miedo a tu favor. ¿Tienes miedo a algo? Úsalo a tu favor. Alguien me dijo, ay, si usted se para al frente y no le da miedo hablar. La primera vez que oré en público, recién me había casado con Ceci. Ceci era cristiana antes que yo. Ella fue primero cristiana y luego fui cristiano yo. Ella me habló de Cristo. Nos casamos. Y cuando nos casamos nos fuimos de vacaciones a la tierra donde ella conoció a Cristo, en Veracruz, en una ciudad cerca de su casa, de donde viven sus padres. Es otra ciudad. Y nos fuimos a esa ciudad a que yo conociera al que había sido su pastor y sus amigos de la iglesia. Entonces visitamos la ciudad, nos recibieron con mucho gusto, quieren mucho a Ceci, y la recibieron con mucho gusto, y la abrazaron, y bienvenidos, y nos ve el pastor de la iglesia. Yo novato, yo no sabía mucho de la Biblia, no sabía mucho de la fe, y no sabía mucho de orar, y entonces se acerca, nos saluda, pues el pastor impone, y nos saludó, y yo jovencito, enclenque, flaco, y lo saludo, y dice, ¿están casados? Sí, pues qué felicidades. Los esperamos para cenar en la casa. Era la cena de Año Nuevo. Queremos que pasen la cena de Año Nuevo con nuestra familia. Pues, bienvenidos sean, nos fuimos. Y llegamos a la cena. Estaba la familia del pastor, los hermanos del pastor, los parientes del pastor y algunos líderes de la iglesia. Y estaban todos ahí listos para cenar. Ya me presentaron a algunos hermanos, ya saludé a algunos, alguno que otro me hizo plática. Yo estaba cohibido. Para mí era un ambiente diferente. Era un ambiente cristiano, era totalmente diferente. Porque yo estaba acostumbrado a las fiestas de fin de año donde el alcohol y el vino y las cervezas corren. Y entonces yo me emborrachaba y me armaba de valor y hacía puros desmanes. Y yo era el alma de la fiesta, pero ya borracho. Pero ahí no estaba borracho, ahí estaba sobrio. Y tenía miedo, tenía vergüenza. Así es que, pues ya prepararon la cena, nos sentamos todos a la mesa. Y dice el pastor, vamos a orar por la cena. Vamos a darle gracias a Dios por este año que termina. Y vamos a bendecir el año que inicia. Y vamos a participar de la cena. Vamos a comer todos. Y ya agarro y inclino mi rostro y digo, vamos a orar. Dice, ¿qué ore Axel, el esposo de Ceci? Casi me hago de la pipí ahí del miedo. De verdad, tuve miedo. No sabía qué hacer. Y empecé a orar. El asunto era orar por tres cosas. Por el año que terminaba, por el año que iba a iniciar y por los alimentos. Esa era la oración que yo tenía que hacer. Oré por los niños que tienen hambre, oré por los de África, oré por la guerra, oré por la paz, oré por mi papá, por mi mamá, por mis hermanas, oré por los que estaban ahí casi por nombre, y bendice a fulano, bendice al pastor, oré por todo el mundo, pero no oré ni por el año que terminaba, ni por el año que empezaba, ni por los alimentos. De verdad, no oré por nada de eso, pero yo estaba ahí, yo temblaba del miedo, tenía miedo a orar en público, y no sabía qué hacer, y cuando lo hice, me sentí mal, porque después ya todos me miraban como después de media hora que oré, ya la comida ya se había enfriado, y luego cada vez le bajaba más al volumen porque sabía que estaba equivocándome, pero no sabía en qué parte, y le bajaba al volumen y ya todos estaban bien atentos esperando que dijera amén, porque no decía yo amén nunca, y tuve miedo.
Pero hoy puedo orar delante de un grupo de 100, de 50, de 1000 gentes. Estuvimos en un congreso donde prediqué eran 3000 personas. Y alguien me invitó prediqué. Me invitamos a predicar y yo pasé y prediqué. Y eran 3000 personas. Yo estaba como si nada. Y usted me puede ver que yo hablo y aquí. Pero tuvo que haber un momento en que vencí el miedo. Tuvo que haber un momento en que me tuve que parar y decir, Señor, si tú me diste la vida y me diste la oportunidad de estar aquí frente a tanta gente, es porque puedo hacerlo. Pero tengo que vencer este miedo. Y tú puedes hacer que el miedo esté a tu favor o te paralice. Y te puede salvar la vida y hacer una oración correcta y no equivocarte como el pastor. Y hacer una buena oración, dar una prédica, enseñar a otro. ¿Sabe? El miedo paraliza. Pero Dios te dice, yo te di la vida. Avanza. No tengas miedo. Josué se para delante de Dios y Dios le dice a Josué, tú eres ahora el líder de Israel. Y Josué está temblando delante de Dios, pero yo, y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si yo le digo a usted, esfuérzate y sé valiente, usted se va de aquí con la idea de ser fuerte y valiente, esforzado y valiente. Dios le dijo a Josué 3 veces. O sea que después de que le dijo la primera vez, Josué seguía temblando. Y Dios le dice a Josué otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. Y Josué seguía temblando y Dios le vuelve a decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y entonces Josué dice, bueno, sí, puedes ser fuerte y valiente, voy a esforzarme y a ser valiente, pero si tú estás conmigo. Y Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hoy tú tienes que tener claro que si tienes la vida y te has acercado a Dios, tienes que tener la certeza que no importa lo que es el miedo te diga, ese gigante de 24 dedos te diga, mira, te voy a comer, te voy a aplastar, te voy a hacer pedazos. Tú le puedes decir, este puerquito salió al mercado, este otro se durmió, y te deshagas de todo el miedo que tienes. Puedes enfocarte en lo que Dios quiere para ti. No tengas temor. No tengas miedo. No creas que no puedes. Si Dios te dio la vida, tú podrás. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Creo, Señor, con todo mi corazón que tú amas a tus hijos, que amas a tu iglesia. Y creo, Señor, que ellos pueden levantarse y vencer a Sipai. Pueden vencer, Señor, a Sipai. Ese gigante que se levanta, Señor, contra ellos frecuentemente para decirles que no pueden. Ese que impide su progreso. Yo creo, Señor, con todo mi corazón que tú les sostienes. Que tú los haces esos tejedores hábiles que con paciencia y perseverancia terminarán el propósito y el destino que tú marcaste para ellos. Y aunque se levante un gigante como Lami, que les diga dentro de ellos que son un fracaso, que no lo van a lograr, ellos puedan creer en la gracia, en los dones y la misericordia de Dios que les levanta para ser más que vencedores. Y si el miedo viniera contra ellos, Señor, ellos pueden saber que tú les has dado la vida, que tú les has dado, Señor, la capacidad, que tú les has dado la autoridad, que tú les has dado el poder, la unción, la gracia y el favor para levantarse y vencer, Señor. Cualquiera que sea el gigante que tengan que vencer, cualquiera que sea el gigante que tengan que enfrentar, ellos pueden levantarse en victoria, Señor, y salir vencedores. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toma sus vidas en tus manos, llénales de tu unción, del poder de tu Espíritu Santo y que tomen autoridad para vencer esos gigantes y no detenerse más, sino encontrar, Señor, la bendición de lo que tú has planeado para ellos. Bendigo sus vidas y creo con todo mi corazón que ellos se levantarán y vencerán en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo haces, Dios. Dales la capacidad de hacerlo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.